Ya, a continuación vamos entonces a ver todo lo referente a sonido, ondas sonoras, así que de inmediato la pregunta obligada, ¿qué es el sonido? A ver, una onda mecánica y longitudinal, súper bien, ¿ya? Eh, Básicamente eso, mecánico, ¿qué era? ¿Que fuese mecánico? Mencionamos entonces que es mecánica, que no se nos olvide, el hecho de que sea mecánica es que necesita un medio material para viajar, ya sea medio líquido, gaseoso, sólido, ¿ya? Y por otro lado, lo de longitudinal tiene relación con que la dirección de vibración de la onda va en la misma dirección de propagación, ¿ya? Recordemos que la transversal es como las olas, a medida que uno se mueve horizontal, la vibración es hacia arriba y hacia abajo. En la longitudinal, si la dirección de propagación es lateral, la vibración también va a ser lateral, ¿ya? Condiciones para que se genere un sonido. Aquí nos dice, debe haber un cuerpo vibrante, algo que emita ese sonido, que genere esa perturbación. Ya puede ser una cuerda, puede ser el agua, un líquido. En realidad necesitamos un medio material, ya un medio, un cuerpo que vibre, que genere esa perturbación. Ya. Por otro lado, necesitamos ese medio como elástico, ¿ya? En este medio puede ser sólido, líquido, gaseoso, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, esto se transmite a través del aire, ¿ya? Pero también se transmite como a través del agua o bien también podríamos encontrar sonido a través de los sólidos, ¿ya? También podría ser. Esto igual es importante. El rango de frecuencia que nosotros encontramos que es audible. Acá nos dice que es entre los 16 Hz y los 20 Hz, los 20.000 Hz, perdón. Ahora pregunta, ¿qué tiene un nombre lo que está bajo el rango audible? Como bajo los 16 Hz. Sí, en realidad yo también sabía 20, pero aquí no sé por qué, póngale 20, ¿no? Bajo los 20 Hz infrasonido y sobre los 20.000 ultrasonido, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que podamos estar escuchando frecuencias a esa onda, no tenemos el rango audible como para percibirlo, ¿ya? Ahora dice el oído que debe estar en buenas condiciones de recepción. Aunque existan las condiciones anteriores, una persona sorda no va a percibir sonido, ¿cierto? Tenemos que tener nuestro aparato auditivo como para poder percibirlo. Y por otro lado, igual la capacidad del cerebro para elaborar la sensación cognitiva, como de la estimulación auditiva, nosotros lo pasamos como a nuestro cerebro para interpretarlo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos dice? El sonido es una onda producida por un objeto material que vibra y se propaga por un medio, ¿ya? Cuyas partículas tienen la capacidad siempre de vibrar. Onda mecánica, ya hablamos, esto más de lo mismo, ¿ya? Em, este grafiquito, a ver, ¿qué nos está diciendo acá este gráfico? A ver, no sé si se ve. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? Sí, sí, sí. Exacto. ¿Ya? Bueno, a pesar de que este gráfico de ondas nos muestra así como casi que es transversal, hay que recordar, el sonido siempre es longitudinal. La interpretación que podríamos hacer entonces es que en estas zonas donde como que tiene como alta intensidad, por así decirlo, vamos a decir que ahí se encuentran como juntas las partículas, se encuentran como concentradas. Y acá, en estos valles, se encuentran como separadas unas de otras, ¿ya? Entonces recordar que el movimiento siempre es como de expansión y compresión, ¿ya? Ya, ahora, ¿qué pasa con la velocidad del sonido? ¿Qué podría decirme respecto de la velocidad del sonido? Ya, cuando hablamos de la velocidad de una onda, en este caso estamos analizando sonido propiamente tal, hay que entender de que la naturaleza del medio va a influir en su velocidad, la naturaleza. Entonces, lo primero es analizar qué medios tenemos propagando el sonido, puede ser sólido, líquido, gaseoso, ¿ya? Ahora, lo que es importante, muchas veces aquí como que el medio cuando dicen aire aparece 340 y en otros aparece 330 o incluso velocidades intermedias. Lo que hay que saber es que la velocidad del aire depende de la temperatura. Perdón, la velocidad del aire, la velocidad del sonido depende de la temperatura. Entonces, muchos textos lo consideran 340, ¿ya? Pero otros lo consideran 330 porque lo están como haciendo una medición a una temperatura inferior, ¿ya? Entonces, yo diría que entre 330 a 340 habría como que consultarle al profe, ya cuál va a utilizar él. Pero por lo general yo he visto más como 340 que se utilizan, ¿ya? Pero sí, esas variaciones, ¿por qué se dan? Porque como hay cambios en la temperatura influye en esto.
Entonces, más caliente va a ir un poquito más rápido, más frío, un poquito más lento. ¿Esta qué quería decir? Ya, el triángulo que era, habíamos visto esto en química, yo te comenté que era esto el triángulo, lo voy a ocupar siempre en ciencia. Ya, el triángulo es cambio, cambio, variación. Lo que cuando tengas un triángulo es como variación de algo, ya. Siempre es cambio, variación. Entonces tienes que la velocidad, acá nos está diciendo que es la variación de x. Cuando nos hablen de x, por lo general, bueno, esto lo vas a tener que recordar siempre, pero una de las definiciones más básicas de velocidad es como que digamos distancia recorrida partido tiempo o desplazamiento partido tiempo. Y precisamente eso es el delta x, es el desplazamiento. El desplazamiento que corresponde, siempre corresponde a el cambio en la posición. Entonces muchas veces el x va a estar dado como posición y el delta x va a ser como el cambio en la posición y el cambio en la posición ¿qué sería? El desplazamiento. ¿Ya? Entonces, cuando te den esta fórmula de velocidad, esta es como una de las que más se utilizan en realidad. Delta x partido delta t, como la variación de la posición con respecto a la variación del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora como están analizando ondas en particular, nosotros por lo general vamos a ocupar esto que está aquí. Y mira, lo que hicieron acá, fíjate lo que hacen. Suponen que esto avanza una longitud, un delta x, ¿cuánto? Lambda. ¿Por qué? Porque es la longitud de una onda. Y a la vez, ese tiempo, ¿cuánto es ese tiempo que demora en recorrer la onda? ¿Qué es esta t? El periodo. Entonces, como que de esta fórmula se infiere esta acá, y a su vez, como mencionamos, el hecho de que el periodo esté abajo como dividiendo, es lo mismo que anotar multiplicando la frecuencia. Recordemos la relación, donde decimos que la frecuencia es lo mismo que decir 1 partido periodo. De acuerdo a esta relación, es que el lambda partido periodo es lo mismo que decir lambda por frecuencia. ¿Ya? Al final, estas tres fórmulas son las que nos importan. Las vamos a utilizar todo el rato. ¿Ya? Ya, ahora nos vamos con las características del sonido. Tenemos tres características principales: altura o tono, intensidad o sonoridad y el timbre. Háblame de cada una de estas. Entonces, altura o tono es frecuencia, como que algo se escuche grave o se escuche agudo. La intensidad o sonoridad está relacionada con el volumen, que algo se escuche fuerte o se escuche despacio. Eso es la naturaleza del sonido, o sea, la naturaleza del instrumento que emite distintos sonidos. ¿Ya? A esa característica nosotros le denominamos el timbre, entonces. Lo que te permite diferenciar, entonces, que sea, no sé, que sea una flauta, que sea una guitarra, etcétera. ¿Ya? Bueno, aquí se especifica un poco más lo que hablamos. Los agudos son frecuencias altas, elevadas, y los graves, bajas frecuencias. ¿Ya? Lo del volumen, esto habíamos comentado de que de alguna forma o sea, la intensidad está relacionada con el volumen, la amplitud de la onda. ¿Esto en qué se mide? En decibel. ¿Ya? Si nos están preguntando en qué se mide la intensidad en decibel. Y esto es lo que tú me comentaste, ¿no? Ya, sí, bueno, la fórmula en realidad, eh, esa no me gustó tanto como parece. Mira, como tú me lo describiste, la fórmula debiese ser algo así como, te- siempre te van a dar un caso inicial, como por ejemplo, un payaso se encuentra a 1 metro de una bocina y escucha, no sé, un sonido a 20 Hz, perdón, a 20 decibeles, ¿ya? Eso podría ser un ejemplo. Entonces, esos serían los datos iniciales, ¿te fijas? Como a cuánto se encuentra el payaso y a cuánto lo percibe. Y después te dicen, el payaso ahora se mueve y se encuentra a 2 metros de distancia. ¿A qué intensidad va a percibir el sonido? Entonces, ¿qué te entregaron ahora? La distancia 2, ¿te fijas? Y ahí tú despejas esto como una ecuación. Ya, lo último es ver el timbre, ¿cierto? Que dijimos que el timbre es lo que nos permitía diferenciar. Y mira, fíjate, esto es como un poco una forma como un poco visual de tratar de entender el timbre. El timbre depende como del objeto que emita. Fíjate que la forma que tiene va a ser como distinta. El objeto que emite el sonido va a generar un patrón distinto. Ese patrón de onda es lo que nosotros podríamos identificar como timbre.
Como esta onda, como que es la misma, esa onda, pero la forma que tienen, ¿te fijas? Como que esta es como más simple la de arriba, en cambio esta está como con hartos picos. Sí, el tono es la frecuencia, exacto. Entonces, ahora vamos a ver los fenómenos ondulatorios aplicados al sonido. El primero que podríamos hablar es la reflexión. ¿Cuál es la reflexión? A ver. O sea, cada vez que nosotros nos encontremos con un obstáculo, con otro medio, se va a generar una reflexión de la onda. Va a haber como un reflejo, ¿ya? Esto es súper útil cuando, por ejemplo, en los sonares. ¿Qué es un sonar? Es un dispositivo que se usa en los barcos, donde emite ondas de sonido. Estas ondas rebotan y el mismo objeto emisor las recibe y de acuerdo a eso es un cálculo como para decir, mira, a qué profundidad se encuentra el mar en ese punto, ¿ya? Lo otro que es importante aquí, los animales como los murciélagos en vez de tener la visión desarrollada como nosotros, ellos como que gritan y como que al encontrar un objeto, no sé, por ejemplo este bichito, al encontrarlo en el aire, genera un rebote de la onda y el murciélago de inmediato es capaz como de interpretar eso, como visualizarlo, casi que verlo, pero como que está viendo, escuchando, como raro el sistema que tienen los murciélagos. Mira, yo lo que sabía con respecto al eco es que nosotros tenemos un umbral como para diferenciar un sonido de otro. Y ese umbral es de 0,1 segundos. O sea, si un sonido después de otro nosotros lo percibimos con menos de una décima parte del segundo, como que consideramos que es el mismo. Entonces, para considerar que algo es eco, tenemos que tener esa diferencia, ¿ya? Entre las dos. Y de ahí que nosotros podamos hacer un cálculo como para ver cuál es la distancia mínima para verificar esto del eco. Ahora, ¿tú sabes hacer ese cálculo? Lo que es importante, lo que comenté recién, para que tú puedas percibir un sonido como distinto de otro, tiene que ocurrir una variación de tiempo que sea mayor a 0,1. Vamos a considerar que esta va a ser la mínima variación de tiempo que nosotros podemos encontrar, 0,1 segundos. ¿Sí? Entonces, recordar, la velocidad de una onda podemos definirla como lambda por frecuencia, pero no vamos a ocupar esta fórmula, vamos a ocupar la otra, la del delta x partido delta t. ¿Ya? Entonces, mira, lo que vamos a hacer es como decir, mira, ¿qué distancia tendría que recorrer el sonido para que nosotros en 0,1 segundos podamos percibir como un sonido distinto del otro? Entonces, nosotros vamos a despejar el delta x. Me va a quedar velocidad por delta t. ¿Cuál es la velocidad del sonido? 340 metros partido por segundo. Y el delta t es 0,1 segundos. Los segundos se van con los segundos. ¿Qué me quedó? 34 metros. Eso quiere decir que la onda tiene que recorrer a lo menos 34 metros. ¿Ya? En 34 metros, a lo menos, recorre 0,1 segundo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si yo estoy aquí y emito un sonido, el sonido como tiene que ir y tiene que volver. Entonces, yo voy a decir que esta distancia, ¿cuánto va a ser? Estos 34 metros tienen que ser equivalentes a 2D, porque D avanza y D retrocede. Por lo tanto, diríamos así como que 34 va a ser igual a 2D. O sea, la distancia mínima que nosotros necesitamos para generar eco serían estos 17 metros. Porque yo diría 17 que avanza, 17 que retrocede, suman 34. Y eso está como estandarizado. Como que la distancia mínima por lo general que vamos a necesitar para generar eco es que estemos a 17 metros de un objeto que refleje nuestra onda. Entonces ahora la reverberación consiste en la extensión del sonido percibido debido a las sucesivas reflexiones que se generan, ¿ya? Acá nos dice el tiempo de reverberación está asociado al tiempo en el que un sonido decae hasta que ya no es audible. Y la reverberación entonces nosotros la vamos a escuchar cada vez que estemos en ambientes en donde no alcancemos a tener esos 17 metros a la redonda, sino que sean ambientes un poquito más pequeños, ¿ya? Entonces ahí nosotros la reverberación vamos a nosotros escuchar algo así como un decaimiento del sonido,
como que persevera a medida que hablamos. ¿Ya? Ya, ¿qué era la refracción, señor? ¿Ya? Y aquí nos dice, el sonido cuando pasa de un medio a otro, distinto, cambia su dirección de propagación. Y este fenómeno es como la refracción, ¿ya? Entonces, la desviación del sonido se relaciona con un cambio en su rapidez de propagación al viajar por un medio distinto. Por ejemplo, se propaga más rápidamente el aire caliente que en el aire frío. Por lo tanto, sufre refracción. ¿Esto qué quiere decir aquí este dibujito? Cuando había un cambio de medio, nosotros comentamos que cambia la dirección de propagación. ¿Qué otra propiedad cambia en el sonido y qué otras propiedades se mantienen constantes? La frecuencia y el periodo permanecen constantes siempre. Lo que puede cambiar va a ser la velocidad. ¿Qué otra cosa? La rapidez y la longitud de onda van a cambiar. Bueno, comentamos esto recién. Dijimos que el hecho de que haya como un aumento en la temperatura va a generar como que la onda tiende a subir. En cambio, cuando tenemos como temperaturas más heladas, la onda va a tender a curvarse pero hacia abajo. Aquí se muestra la influencia de la temperatura en la velocidad del aire, en el aire. O sea, lo que nos dice aquí es como que la velocidad del sonido va a ser 331 más 0,6 por T, donde este T va a reflejar la temperatura, el cambio de la temperatura. Ahora viene la difracción. Sí, como que a medida que se va expandiendo, también empieza como a bordear los objetos con los cuales se obstaculiza. ¿Ya? Como definición formal, ¿qué nos dice? Si el sonido encuentra un obstáculo en su dirección de propagación, es capaz de rodearlo y seguir propagándose y seguir propagándose. Ya, esto de la interferencia, ¿qué será, señor? Ya, dime aquí, ¿dónde se ve esto en la vida real, loco? Los audífonos con cancelación de sonido, lo que hacen de inmediato es como que emiten una anti-onda con respecto a la que está sonando como ruido ambiental y ahí como que la neutraliza. Sería como que genera una interferencia destructiva, como para eliminar el ruido. Así que perfecto. Ya, absorción, ¿qué sería esto? Sí. Esto sería como contrario a la conducción del sonido, o sea, los materiales también como que disipan, absorben el sonido, ¿ya? Bueno, y aquí las típicas preguntas. ¿Por qué una sala de grabación casera es recubierta con cajas de huevo? ¿Por qué pasa eso? Sí, pues, para que este no rebote y esté todo el rato sonando, sino que se disipe rápido. Lo mismo en las salas de cine, están recubiertas con alfombras por lo mismo, para que absorba el sonido y no vuelva como a rebotar. ¿Ya? Ahí dice una cámara anecoica, y es una sala especialmente diseñada para absorber el sonido, que incide sobre las paredes, el suelo y el techo, anulando los efectos del eco y la reverberación. Ya, resonancia, señor. ¿Qué será esto de la resonancia? Mira, todos los cuerpos tienen como una resonancia natural, y los cuerpos cuando perciben una onda que pasa con esa resonancia natural, de manera automática empiezan a vibrar, ¿ya? A ver, risa porque es súper hippie esto físico, así como dice, estamos vibrando alto, así como, estamos en la misma sintonía, pero de verdad que pasa esto a un nivel así como material, ¿cachai? Como cuando tú, no sé si has visto estos clásicos ejemplos de que los puentes a veces resuenan, pero con la frecuencia del viento. Ah, exacto eso, como que justo el viento tenía la frecuencia natural del puente y hacía que este empezase a vibrar naturalmente hasta que al final se cayó. Pero tú tenías un diapasón, así sonar uno y el otro empieza solo a vibrar, ¿cachai? Eso es lo que ocurre, así como que de manera automática empieza a vibrar el otro. Ya, eso consiste en el fenómeno de la resonancia. Ya, explícame, ¿qué es el efecto Doppler? Mm, Ese como que uno percibe el sonido más agudo o percibe el sonido más grave. Como que al principio lo percibes más agudo y después. Pero te suena así como cuando pasa un autosoplado al lado uno, y es como zum, zum, ¿ya? Ese sonido es efecto doble, porque ¿qué es lo que sucede? Que aparte del sonido que ya trae la onda, el móvil ya se viene moviendo. Entonces, como que el sonido del móvil más el sonido de la onda se suman. ¿Y eso qué se traduce? En que nosotros percibimos el sonido con una frecuencia distinta, con una frecuencia superior o inferior. Cuando se está acercando a uno el cuerpo, ¿cómo percibimos los sonidos? Más agudos. Como que cuando un objeto se acerca a uno,
siempre vamos a percibir todo con mayor frecuencia, más agudo. En cambio, cuando se alejan, vamos a percibir los sonidos siempre más graves, ¿ya? Pero ojo con esto, no es que la frecuencia de la onda cambie, cambia la frecuencia percibida, que no es lo mismo. O sea, la onda nunca cambia su frecuencia, pero nosotros la percibimos con una frecuencia distinta, ¿ya? Porque es lo que te comenté recién, po. Por ejemplo, el hecho de que venga como más rápido, ¿ya? Como, por así decirlo, mira, no sé, esto suena extraño, pero es como que el hecho de que tú recibas la onda más rápido, es como que entró más rápido donde uno, y es como, no sé, pues, como cuando tú le aumentáis la velocidad a algo. ¿Qué pasa cuando tú le aumentáis la velocidad a un video? ¿Cómo se escuchan los audios? Sí, y como agudo. Lo mismo pasa cuando tú percibes un objeto que se va acercando a ti. Como se acerca a ti, viene como con mayor velocidad. Y esa mayor velocidad hace que nosotros percibamos la frecuencia mayor. Ahora, ¿qué pasa si se aleja el cuerpo? Más grave. Porque como se está alejando, la frecuencia percibida ahora es menor. Disminuye la frecuencia. ¿Ya? Eso básicamente sería como el efecto Doppler, ¿ya? Entonces aquí nos dice, ¿por qué se produce? Fuentes sonoras acercándose, que en ese caso si se encuentra acercándose, nosotros vamos a percibir con mayor frecuencia. En cambio, si la fuente sonora se aleja, nosotros vamos a percibir el objeto como más grave de lo que realmente es, ¿ya? Esta es la formulita clásica, eh, pero está mal aquí. BS más menos BR y el otro es BS menos más, creo que es el de arriba, este símbolo. Aquí debió haber sido menos más. Creo que era eso. Pero después lo vamos a ver en otra guía.